Entonces, a ver, hoy vamos a meternos de lleno en el último tema de esta primera parte, que es todo lo que es la cuestión de modelos mixtos, ¿sí? Ahí en el campus pueden ir bajando tanto la guía como los scripts y alguna base de datos que vamos a usar hoy. No sé si ya lo bajaron. Eh, digamos, un poco para meternos en tema, este, no sé si recuerdan, a ver, esperen que me pongo esto. Ya me fui adelante. Ahí vamos. Este, nosotros habíamos partido, digamos, de trabajar un poco el concepto de modelos lineales generales. Avanzamos un poco bueno, hicimos modelos sencillos con una variable predictora, tanto cualitativa como cuantitativa. Vimos un poco los dos modelos más de comparación de medias y de regresión. Empezamos un poco a trabajar, no empezamos, trabajamos los supuestos, sabemos cómo hacer para chequear, digamos, los supuestos del modelo lineal general y empezamos después a ver, por un lado, a ir agregando variables predictoras en lo que es las regresiones múltiples, pero también empezamos a ver qué pasaba en algunos casos cuando no se cumplían algunos supuestos. Y en particular el que trabajamos fue el de qué pasa cuando no se cumple el supuesto de homocedasticidad. ¿Sí? Ahora en la segunda parte vamos a ver qué podemos hacer cuando no se cumple el supuesto de normalidad, pero esta parte, digamos, de la materia también juega un poco con eso, en donde, digamos, empezamos a ver modelos que nos permiten, digamos, de alguna manera modelar o tener en cuenta, más que nada, la falta de independencia entre las observaciones, ¿sí? Puede haber diseños, puede haber distintas cuestiones en mi problema, bueno, en mi tema de investigación, que me hace que en mi diseño haya observaciones que no sean independientes, por diferentes motivos. Entonces eso, de alguna manera, yo lo puedo como incorporar en el modelo eh, y, bueno, salvar la cuestión de la falta de independencia entre las observaciones. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a empezar a ver en estas 3 clases que quedan. La idea de hoy es, digamos, empezar con una primer clase más de ver, digamos, empezar a tantear algunos diseños experimentales que llevan a esto, a una falta de independencia entre las observaciones, y hacer una pequeña introducción a esto de los modelos mixtos, ver un poco lo que ya estuvieron viendo con Adriana, o llevar a la práctica esto de modelos condicionales y modelos marginales. El martes la idea es ya, bueno, les vamos a dar algo para que hagan para el martes, pero la idea ya el martes es arrancar con todo lo que es diseño en bloques y diseños anidados, con factores anidados. Y por último, la clase del jueves ya trabajaríamos el último tema, que es la parte de diseños de medidas repetidas, tanto en tiempo como en espacio. ¿Sí? Esa es un poco la estructura de este último TP. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ya bajaron ustedes la guía? Voy a compartirles. Bueno, la clase de hoy, la idea es, van a ver que tienen la guía de trabajo práctico, tienen un script y tienen una base de datos que es la de PTOW. ¿Sí? Eh, la idea es que vamos a hacer como 4 problemas, que los 3 primeros son más conceptuales para trabajar un poco el concepto este de modelos mixtos, de variables, variables explicativas fijas y variables aleatorias, ¿sí? La idea es trabajar, digamos, un poco estos conceptos un poco desde el lado más conceptual, ver desentrañar algunos diseños experimentales y cómo analizarlos en este contexto, y cómo eso lo trasladaríamos al R. Y en el último problema, que lo vamos a dejar para una segunda etapa, la idea es que corran un script con una base de datos para justamente comparar estos dos tipos de modelos de cómo
cómo llevar a la práctica los modelos mixtos. Un modelo condicional y un modelo marginal. ¿Sí? Entonces, la idea que les proponemos es que ahora que se dividan en los grupos y trabajen, digamos, los problemas del 1, el 2 y el 3, que son totalmente conceptuales. La idea es que los discutan, que traten de responderlos, y a las 10:30 la idea sería juntarnos para, entre todos, discutir las diferentes cuestiones del problema, de los problemas, ¿sí? Del problema 3, el único que vamos a discutir ahora en clase es el caso 1, ¿sí? Los otros casos, van a ver que hay varios casos de diseños experimentales. Este es un poco largo, tiene como diferentes partes, pero es el que vamos a hacer en clase, ¿sí? El caso 1. El resto se los dejamos para que los hagan, para que los piensen en tus casas, ¿sí? ¿Se entendió un poco ahora entonces cuál es la idea para ahora? Sí. Sí, sí. Bárbaro, entonces hacemos estos primeros problemas ahora, los hacen en grupo, nos pueden ir llamando si hay alguna duda, y después hacemos el problema 4 aparte. Bueno, si quieren, ahí va. Vamos de vuelta. El problema 1 decía, se ha sugerido que la diferenciación genética de especies emparentadas de crustáceos del género Artemia, que son habitantes de cuerpos de agua con elevada salinidad, podría relacionarse con diferencias en el contenido y la distribución de la heterocromatina. Como primera aproximación se procedió a estudiar la variabilidad intraespecífica en poblaciones de la región pampeana, para lo cual se eligieron al azar y analizaron 15 lagunas dentro de esta región. En cada uno se seleccionaron aleatoriamente 10 individuos pertenecientes a la especie A franciscana. Se fotografiaron 5 células interfásicas de cada individuo y a partir de las células ampliadas se cuantificó la longitud de las bandas de heterocromatina por triplicado. Entonces les preguntaba, ¿cómo modelarían la variable respuesta a priori? ¿Qué tipo de variable explicatorias involucra? Y por tanto, ¿qué tipo de modelo es? A ver, ¿qué pensaron? Nosotros pensamos que es un modelo con todas variables de efectos aleatorios y que está anidada una dentro de la otra. O sea, la célula anidada dentro del individuo y el individuo anidado dentro de una laguna. Y es un modelo de comparación de media. Ok. ¿Por qué, por ejemplo, piensan que todas las variables son de efectos aleatorios? ¿Por qué llegaron a esa decisión? Porque no te importa en sí analizar qué pasa en cada individuo, en cada célula o en cada una de estas lagunas, sino hacer inferencias sobre la población sin importarte el efecto de cada una de estas procedencias, digamos. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿Pensaron en otra cosa? Yo tenía dudas más que nada con el tema de la célula. No sé si las células serían pseudorréplicas o si las células tipo... no me queda claro por qué la célula sería un efecto aleatorio. Y con lo que dijo Inés, o sea, ¿vos qué pensás de la célula? ¿Sería un efecto aleatorio o si no qué, alternativamente? No, yo creo que tomaron 5 células por un tema de que, bueno, si toman una sola, capaz que le da cualquier cosa al patrón de bandas y está bueno tomar 5 para ver eso. Pero no tendría por qué diferir. No, No está sé, bien, me confunde. pero ponele, vos tenés 5 células y después de cada una de esas células cuantificás por triplicado la longitud de las bandas, ¿sí? Y vos querés trabajar con todos tus datos. O sea, no se está refiriendo a que ni va a promediar nada, ni etcétera.
O sea, en ese caso, en este caso ideal, ¿cómo, o sea, a ver, a vos te interesa ver en particular cada célula por separado a cómo cambia la longitud de la banda de pirocromatina, o te interesa verlo un poco más en general? No, me interesa ver del individuo, no no de cada célula, digamos. Ok, ¿cuál es la unidad experimental? Así, una pregunta general para todos. Sí, del individuo. Y el individuo. Si querés ver diferencia intraespecie, querés ver qué le pasa a cada individuo. ¿Y todos piensan lo Para mismo? mí la célula. Para mí la célula, pero La no. célula. Las células. Algunos dicen individuo, otros células, ¿qué más? ¿Alguien tira otra cosa? Laguna. Ya tiramos. ¿Cubrimos todas ya? Bueno, a ver, no es sencilla la cuestión, pero uno podría llegar a pensar, digamos, acá, digamos, que las unidades experimentales, lo que son unidades independientes entre sí, en este caso serían las lagunas, ¿sí? Porque todo lo que viene por abajo, digamos, está relacionado con cada laguna. Nosotros sacamos 10 lagunas de cada individuo. De esos 10 individuos sacamos 5 células. De esas 5 células sacamos fortificados las bandas. Entonces, ¿qué es lo independiente de todo eso? Lo que se eligió al azar fueron las 15 lagunas. Claro. Entonces, esa sería la unidad experimental en este caso. O por lo menos uno podría decir que esa es la unidad experimental. Digo, unidad experimental en unidad observacional sería, ¿no? Porque es un diseño, es un estudio observacional. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es? La unidad experimental en este caso sería la laguna, y después uno tiene, justamente, creo que lo decía Inés, tenemos diferentes variables que se van midiendo adentro de cada laguna, donde esos 10 individuos que uno mide dentro de cada laguna no son independientes entre sí. ¿Sí? Las 5 células que vos me dices en cada individuo no son independientes entre sí, y bueno, y en el término del error nos queda la longitud de la banda medida por triplicado. ¿Sí? Pero en principio hay como un diseño anidado, ¿sí? Completamente anidado en este caso. Tenemos que la unidad experimental son las lagunas, y que justamente, digamos, como bien decía Inés, en principio en ninguna parte del enunciado nos dice que queremos como saber específicamente o sea, cuánto difiere esta laguna de esta otra laguna, de la laguna 1, de la laguna 2, de la laguna 2, de la laguna 7. No nos interesa analizar en particular como lo que se llaman efectos fijos, ¿sí? O sea, los niveles de cada factor. Sino que tomamos 15 lagunas al azar, tomamos de esos 10 individuos al azar, bla, bla, bla. Pero no nos interesa ver el individuo 1 respecto al individuo 2 y así. Entonces, a eso es lo que creo que lo vieron con Adriana, se le llama variables explicatorias de efectos aleatorios, porque no nos interesa ver en particular cuánto cambia uno del otro. ¿Sí? Entonces esto vendría a ser, digamos, de alguna manera un diseño, un modelo de efectos completamente aleatorios. No hay efectos fijos. ¿Sí? Que no es lo mismo que un modelo mixto, pero es otro tipo de modelos que podemos llegar a encontrar. Que a veces se encuentra, digamos, sobre todo esto, en algunos casos como en genética, que interesa más evaluar un poco las varianzas, la variabilidad, a veces se puede encontrar con este tipo de, de problemas, digamos. ¿Sí? Bueno, y la variable de respuesta, a priori, digamos, como venimos trabajando, uno podría asumir que es una distribución normal. ¿Por qué motivo? Porque es continuo. Porque es una variable continua, es una longitud. En general las longitudes uno puede llegar a asumir de que justamente sigue una distribución normal. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver si, para sintetizar esto, a ver si estamos todos de acuerdo, la heterocromatina seguiría una distribución normal, con una media, una varianza,
y tenemos estas variables explicatorias, ¿sí? La laguna, el cuerpo de agua, que vendría a ser aleatoria, porque no nos interesa ver la laguna 1 con respecto a la laguna 5, la 7 con la 9, tendría 15 niveles y es completa y es aleatoria. Los individuos, que también sería aleatorio, con 10 niveles, las células con 5, y después me quedarían en el error las determinaciones hechas en cada célula, ¿sí? Y lo que charlábamos era que es un modelo aleatorio, es un diseño justamente completamente anidado, ¿sí? Y si uno quisiese ir un poquito más allá, acá, por ejemplo, les escribimos el modelo, a ver si, para ver si se entiende, digamos, la I sería nuestra variable de respuesta, que tendría una media general, y después a cada efecto, a cada variable aleatoria, ¿sí? Acá creo que Adriana les hizo en la misma nomenclatura, la vamos a llamar con letras mayúsculas, A, B, C, etcétera, para distinguirla de cuando uno escribe así modelos de comparación de medias por el alfa, el beta, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos un efecto aleatorio de, en este caso A, que vendría a ser el cuerpo de agua, que va desde 1 a 15, un efecto aleatorio de B, que está anidado, digamos, en I, que vendría a ser la laguna, un efecto aleatorio de C, que son las células, anidados en individuos que están anidados en las lagunas, y después el error, ¿sí? La variable aleatoria del épsilon. Perdón, una consulta. ¿Hay que poner el error como variable explicatoria? No. Acá lo pusimos porque en general suele surgir esto de si es o no. Digo, no es una variable explicatoria, o sea, como lo venimos trabajando, claramente. No, por eso. Ok, gracias. Martín, Sí. yo tengo una pregunta muy, muy tonta, pero nos hizo discutir un poco al principio que como la hipótesis original es comparar diferenciación genética entre especies emparentadas, y al principio como que elige solo de una, dijimos, bueno, por ahí la especie es un factor fijo si vos después querés ver otras especies, no sé. Pero acá, Pensamos eso. sí, capaz del enunciado no es del todo bueno, pero acá habla de variabilidad intraespecífica, ¿ves? Como que en realidad no estamos comparando individuos de distintas especies. Estamos hablando de variabilidad dentro de una especie, esta Artemia franciscana. Si hubiésemos Buenísimo, tomado buenísimo. individuos de diferentes especies y nos hubiese interesado analizar justamente eso entre especies, justamente ahí sí me parece bien la aclaración, sería un efecto fijo. Porque a mí me interesaría ver la diferencia entre las dos especies. Pero acá lo que Buenísimo. parecería estar interesando es justamente dónde se concentra la mayor variabilidad intraespecífica, ¿sí? Si a nivel del cuerpo de agua, si a nivel del individuo, si a nivel de las células. ¿Se entiende? Es lindo el ejemplo a mí por esa cuestión de que nosotros venimos siempre trabajando con variables de efecto fijo, el sexo, esto, lo otro. Ahora vamos a empezar a trabajar con modelo mixto, y este es un modelo que en realidad nunca nos vamos a enfrentar a esto, por lo menos en la materia, y da el pie para discutir estas cosas. ¿Sí? Bueno, Buenísimo. Gracias. para completar el modelo además de escribirlo, no sé, en este formato de comparación de medias, con los subíndices, etc., y además de la suposición de que el épsilon, o sea, nuestra variable aleatoria del error, sigue una distribución normal con media cero y una varianza homogénea, ahora, para cada efecto aleatorio tenemos que sumar también la suposición de que ese efecto aleatorio sigue una distribución normal, ¿sí? Una distribución normal con media cero y una determinada varianza. Una varianza entre lagunas, una varianza entre individuos, una varianza entre células, ¿sí? Esto es algo que luego ya lo vamos a ir trabajando en estos días, pero es algo que se adiciona en los modelos mixtos, en los modelos aleatorios. Profe, ¿tiene 5 parámetros el modelo? 1, 2, 3, 4 y...
Sí, no serían las cuatro Diría que sí, varianzas y la las 4 media. varianzas y la media general, sí. Habría que correrlo para estar seguro, pero sí, en principio sí. Lo que pasa es que en realidad sí, 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 yo creo que sí, sí. Bueno, hasta acá estamos. Entonces, el siguiente problema plantea justamente esto de poder distinguir variables que sean de efectos fijos y de efectos aleatorios. Entonces le damos una tablita con diferentes variables, factores, para ver, digamos, justamente eso, si uno los consideraría en general, en cualquier diseño, como fijo o aleatorio. Sí, puede haber excepcionalidades en que en algún caso uno lo... Pero bueno, también hay ciertas generalidades, ¿no?, que se pueden llegar a asumir. Entonces, por ejemplo, una droga suministrada a ustedes, ¿qué les parece? ¿Uno lo trataría más como un efecto fijo o como un efecto aleatorio? Fijo. Hijo. Fijo. Fijo. ¿Por qué fijo? Y porque seguramente sería un tratamiento que asigna el investigador. Claro. O sea, no es... Podría suceder que capaz uno está haciendo algún estudio observacional y de pronto, no sé, le pregunta a la gente si toma algún medicamento que uno no le suministró, pero bueno. Podría pasar, pero es raro ponerlo como un aleatorio, incluso en ese caso, ¿no? Como uno lo metería como alguna covariable que no le interesa mucho, pero hasta lo metería fijo. ¿Sí? Y además dice suministrada, como que si la suministras vos, Bueno, además de que dice suministrada en este caso, pero... no queda otra. Y además también, en general, digamos, digo, cuando hablamos de droga suministrada, también habla también de... Bueno, nada, no me voy a meter, pero justamente si es suministrada, digo, hasta queda claro que es fijo. Fertilizante aplicado entraría dentro de la misma categoría que droga suministrada, ¿no? Dice, incluso aplicado. En general, cuando uno hace este tipo de cosas, tiende a hacer una variable de efecto fijo. Ahora, cuando hablamos de camadas o de sujetos, ¿qué les parece? Aleatorio. ¿Por qué aleatorio en este caso sería? Es dejar al azar camadas aleatorias o aleatorios, ¿no? ¿Cómo? Sí, en general cuando agregas camadas o sujetos aleatorios, ¿no? Estableces la camada o el sujeto previo. A ver si entiendo. En general, cuando uno pone un sujeto, camada, digamos, cuando uno tiene, como que no le interesa ver la diferencia entre sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3. Para eso, en realidad, debe aplicar alguna variable predictora más de efecto fijo, pero, digo, en términos generales, ¿no? Puede pasar que alguna vez a uno le interese ver, por ejemplo, la diferencia entre sujetos y lo pueda poner como efecto fijo. Pero en particular, en general, digamos, tanto las camadas de ratones o los sujetos como personas, si uno tiene quizás, digamos, distintas observaciones para dentro de cada sujeto, uno lo metería como un efecto aleatorio. ¿Sí? Día del experimento. También aleatorio, porque no te interesa saber cómo afecta tu variable de respuesta a los distintos días del experimento. Sí, en principio uno no... O sea, justamente, si uno tiene que dividir el experimento en distintos días, trataría de pensarlo un poco bien para que justamente el día del experimento no sea un efecto fijo, ¿no? Que me cambie la respuesta. ¿Alguien iba a decir algo? Ahí no lo podés pensar como día, como una variable tiempo que te interesa. Es lo que querés hacer un experimento y que tiene mediciones en el tiempo. Por eso, ahí puede ser, pero no sería más bien día del experimento, sino más bien, por ejemplo, una variable tiempo, ¿no? Una variable tiempo sí, claramente es un efecto fijo. Pero día del experimento parecería indicar algo como más, como que no te interesa, no sé, informar que el día 1 del experimento dio esto y el día 2 dio esto,
sino que quizás tuviste que medir en diferentes días y bueno, quizás te interesa controlar por el día del experimento, pero no ver diferencias particulares entre los días. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, se los dejo pensando, piensen ¿se acuerdan del problema de las hormigas? Que lo hicimos, creo que TP, Modelado de varianza. modelado de varianza, el TP3, que hablaba justamente de que se habían hecho los tratamientos, digamos, o sea, se habían dividido las hormigas en diferentes tratamientos y se habían seleccionado 5 hormigas por día, o 20 días, o 20 hormigas por día que cubrían todos los tratamientos. Entonces había hecho el experimento en 5 días seguidos, o en 5 días distintos. Y ahí nosotros en particular no lo analizamos, ¿no? Pero quizás el día del experimento era una variable a tener en cuenta, pero no la vamos a tener en cuenta como un efecto fijo, la podríamos tener en cuenta como un efecto aleatorio. ¿Sí? Bueno, igual ese está como para que después lo piensen y lo trabajen. Y una pregunta, si Sí. vos explícitamente elegís un día, no sé, por decir algo, un día soleado versus un día lluvioso, ahí sí lo podés agregar como efecto fijo. Ahí lo puedes, sí, si te interesa ver la diferencia entre esas dos categorías, sí. O sea, para darse cuenta si es fija o aleatoria la variable, lo que uno se tiene que preguntar es si a uno le interesa comparar Sí. entre distintas unidades, digamos, que tengan una diferencia en esa variable. Sí, Sí, depende de la pregunta que te hagas en el experimento, claramente. sí, perfecto. Si llegaron a esa conclusión, Así que, está sí. Yo le muy puse en bien. una tercera columna, depende, que esa palabra la usamos bastante en nuestra carrera. ¿Qué? Que lo puse en ¿Depende? una columna de depende, claro. Bueno, por eso, digo, está bien. En algunos casos uno puede decir depende, pero también se puede, digo, tomar en situaciones más generales, ¿no? Por ejemplo, temperatura. ¿A ustedes qué les parece? Para mí fijo. Y es fijo. Fijo, claramente o sea, puede ser que nos interese ver el efecto de la temperatura, pero a veces puede ser que no nos interese ver el efecto de la temperatura, ¿eh? Acá yo metería una distinción. Por ejemplo, no sé, ¿se acuerdan del de Hipomopsis que teníamos el diámetro de la raíz? Bueno, ahí no nos interesaba en realidad ver el efecto del diámetro de la raíz, lo ingresábamos como una covariable, pero también de efecto fijo, ¿sí? Y en particular lo que pasa es que en general los efectos aleatorios son, en realidad, uno puede poner efectos aleatorios de factores, no de variables continuas. Si uno quisiera poner la temperatura como un efecto aleatorio, no podría. Tendría que discretizarla, y eso ya sería, no estaría del todo bien. Por ejemplo, lo mismo, el diámetro de la raíz. O sea, no nos interesaba en realidad analizar el efecto del diámetro de la raíz, pero la tuvimos que meter como covariable y como un efecto fijo. En este caso con temperatura pasa lo mismo. Nos interese o no nos interese, la vamos a tener que meter como efecto fijo porque es una variable continua. Una pequeña detalle a la gran distinción principal, digamos, entre esto de si nos interesa o no nos interesa como parte de la investigación. Bueno, la muestra, las placas de Petri, el tubo de ensayo, en general aleatorio, ¿sí? Porque no nos interesa ver diferencias entre las placas de Petri, entre los tubos, bla, bla. ¿Sí? Parcela. Lo mismo, ¿no? Aleatoria, sí. Uno podría decir que no me interesa ver entre la parcela 1 y la parcela 2, digo, lo podríamos considerar como aleatorio, ¿sí? Sexo y edad, ¿qué les parece? Fijo. ¿Ambos? Ambos. ¿Todos estamos de acuerdo? Bueno, bien, sí. O sea, en general, sexo y edad son factores fijos. Sexo porque, bueno, nada, puede ser un factor, pero en general nos tiende a interesar, digamos, si hay diferencias según el sexo, ¿no?
O sea, uno lo puede catalogar como un efecto fijo. Y edad, a veces, yo creo que es el mismo ejemplo de temperatura. A veces nos interesa, a veces no, pero en todo caso lo metemos como una covariable con un efecto fijo. ¿Sí? Bueno, ¿y pensaron en sus propios diseños? ¿Alguno tiene algo para, no sé, algún diseño para charlar y para ver si son de fijos, aleatorios, cómo lo están considerando? Bueno, ¿nadie se anima? ¿Están chateando? No, no estoy viendo el chat, ¿eh? Bueno, si quieren, piénsenlo y después podemos volver. Bueno, a ver si lo respondimos bien. Bien. Bueno, entonces hasta acá estamos bien. La idea ahora sería analizar el problema 3, que era de diseños experimentales, ¿sí? ¿Alguien quiere leer el enunciado del caso? ¿Uno? Yo leo si quieren. Dale. Ok. Caso 1. En el marco del... sí, está... a ver, tenía enunciado el problema 3, perdón. No. No, está bien. No, el caso 1, ¿eh? A eso Sí, me refiero. Sí. sí. En el marco del proyecto Asistencia Técnica para la Recuperación y Revitalización de los Bosques Templados de Chile, con énfasis en notofagus caducifolios, ejecutado por la Corporación Nacional Forestal de Chile, se quiere controlar al Coleóptero Brachyternus prasinus, que causa intensas defoliaciones sobre ejemplares de Notofagus antártica, NIRE, en el centro y sur de Chile. Para ello, se llevó a cabo un experimento a fin de determinar la eficacia de 2 insecticidas para el control de esta plaga en un bosque natural de NIRE. El gráfico muestra distintos diseños experimentales donde las X representan a los árboles y los símbolos corresponden a los distintos tratamientos, 2 insecticidas y un control. En cada árbol se registró la superficie defoliada en 10 hojas seleccionadas al azar. Tengan en cuenta que, y leo los diseños o... No, está bien acá, si quieren, ya creo que eso se los deben acordar. Pero bueno, entonces, ¿es un estudio observacional o experimental? Sí, ¿qué les parece? Experimental, ¿sí? ¿Por qué? Porque Sí. asignamos tratamientos, tenemos 3 tratamientos, 2 insecticidas y un control. ¿Sí? Entonces, a ver, la idea que les pide es que en cada caso identifiquemos justamente esto, la variable de respuesta, la unidad experimental, las réplicas y, bueno, los tipos de variables, ¿sí? Entonces, pasemos al primero. ¿Cuál es la variable de respuesta? ¿Se acuerdan? Superficie defoliada. El área defoliada. La superficie o el área defoliada. Perfecto. ¿Y cuáles son las variables explicatorias? Los tratamiento 3 niveles, que Perfecto. sería efecto fijo. Sí. Sería, Y, el tratamiento, un efecto fijo con 3 niveles. ¿Sí? y árbol, efecto aleatorio con 5 niveles. Ok, perfecto. ¿Sí? Lo que tenemos es además que cada árbol fue medido... no, perdón. En realidad acá lo que tenemos es, por un lado, la parcela, ¿no? Como o sea, digamos, tenemos, por un lado, un efecto aleatorio de la parcela, ¿sí? Que tiene 3 niveles, porque tenemos 3 parcelas distintas, que en este caso cada una coincide con un tratamiento, ¿sí? Y después tenemos, ahora sí, el árbol, ¿sí? Que tiene, es también una variable aleatoria, porque tiene también 10 observaciones tenemos 10 observaciones de cada árbol, ¿sí? Y no nos interesa ver las diferencias entre cada árbol, ¿sí? ¿Cuál es la unidad experimental
La parcela. La parcela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es a la que se le está asignando el tratamiento. ¿Sí? ¿Y cuántas réplicas tiene? ¿Una? Una. Porque tenemos de cada... O sea, tenemos una sola parcela por cada tratamiento. Entonces, tenemos una sola réplica. No hay más unidades experimentales por tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿les parece un... Yo me confundí? Bueno, acá sí, capaz lo tenía mal, perdón. El insecticida es nuestra variable de efecto fijo, el árbol es aleatoria, como habían dicho, está justamente anidada en insecticida, y después tenemos a las hojas que entran dentro, digamos, del error, que son nuestros 10 niveles que están anidados en el árbol, ¿sí? Disculpen. La unidad experimental es cada parcela y tenemos una sola réplica. Lo que tiene este diseño es que en realidad, bueno, justamente al tener una sola réplica nos queda medio trunco, ¿sí? Entonces, por eso teníamos el otro caso, el caso B. ¿Sí? Profe, Acá, una pregunta. Me quedó una duda acerca de las variables explicatorias. sí, Entonces, en este caso tenemos una fija, que es el insecticida con 3 niveles, sí. y 2 aleatorias. El árbol con las hojas y las hojas. Yo no sé, Martín, yo estoy dudando. Yo creo que la parcela y el árbol serían los Sí, agrupamientos que te dan el efecto aleatorio. para mí también. Capaz está mal este PowerPoint. Sí, Porque... eso lo tuvimos que discernir porque después en el último caso C, ahí salta a la luz que hay algo más que tenés que agregar. En el caso Sí, C, bueno, después lo vemos. Es yo... para discutir. Sí, no sé por qué. No sé. O sea, me inclino más por esto de la parcela como un efecto aleatorio. Lo que tiene justamente es que uno no puede discernir el efecto de la parcela del efecto del insecticida, ¿no? Al tener una sola réplica, coincide la parcela con el efecto del tratamiento. Y entonces esto es un mal diseño por ese motivo. Pero me genera duda esta respuesta de acá. Yo consideraría la parcela como... Una pregunta, puede ser que, o sea, independientemente de si la parcela va o no va, Sí, las hojas nunca serían variable explicatoria, ¿no? Porque es directamente lo que corresponde al término del error. sí, Ok. yo estoy de acuerdo. Pero bueno, después lo corrijo. Bueno, pasemos al B. Ahora, en este caso, ahora sí, tenemos... Acá tenemos de vuelta, ¿cuáles variables explicatorias? Tenemos insecticida como efecto fijo, y cuáles más tenemos. Yo diría que es lo mismo, pero con 2 réplicas en vez de una. Bueno, pero acá para mí queda también más claro que la parcela es un efecto aleatorio, porque Claro. justamente... Acá podés Claro, sí. agregarle el otro término de la parcela con 2 niveles, como Sí. efecto Claro, que se puede aleatorio. distinguir. No sé, ahora me genera duda de por qué no lo hemos puesto, pero... pero bueno, no sé. No sé si la estoy pifiando con algo. Pero la parcela o el bloque sería la Claro. variable aleatoria. Eh, Quizás podemos discutir todo esto sin guiarnos por las respuestas prefijadas. a ver, Es que si hubiera A mí- venido separado en 2 bloques de entrada, ahí ya
es más fácil, pero si te deja abierta la posibilidad de imaginar cosas, creo que te puedes imaginar un montón de cosas. A mí me parece piola la discusión entre ¿por qué dicen que esto es un diseño en bloques y no es un diseño anidado? Es que para mí no es un bloque, es un anidado. Porque a cada parcela no le asignás todos los tratamientos. Está Bueno, bien, pero pero podés si yo te pensar digo como que hay que dos grupitos de si esto, parcelas. si te digo que esto es un bloque y Claro, esto los es un tres de bloque, arriba, claro, es. ¿eso les cierra o aún así les parecería raro? Es No, que ahora ahora que lo sí, marcás, sí, pero antes de marcarlo, claro. no. ¿Cuál sería un supuesto para que yo pueda trabajar con bloques? ¿Dónde tiene que haber falta de independencia o tiene que haberla? Independencia entre bloques y dependencia dentro de los bloques. Perfecto. Yo no les podría decir, che, esta parcelita donde puse Plicoram, ¿es igual de independiente con esta parcela que con esta? Sí, No se ¿Está sabe, real? o sea, podría ser igual de independiente, sí, tranquilamente. no hay ninguna aclaración. No se sabe, claro, cómo Están se igual de conoce. pegadas. No, porque un lado, o sea, comparte un lado más grande con una y un lado más corto con otra. Ok. Bueno, Claro, o sea, la verdad es que si bien podemos forzarlo a hacer un bloque, deberían ser más independientes los bloques. Se supone que uno quiere controlar una cierta variabilidad, que estando bien pegada sería medio raro. Yo me inclinaría más por, como decía ahí un compañero, en que tenemos de vuelta parcelas donde asigno un tratamiento. Cada parcela tiene submuestras, por lo que puede funcionar como un agrupamiento de efectos aleatorios. Y tengo 2 réplicas por tratamiento. 2 repeticiones de tratamiento por cada tratamiento. Claro. O sea que sería igual que el caso anterior, pero agregamos una variable que sea parcela y que tiene 2 niveles. Sí, Entonces solo son anidados. En realidad la variable parcela la teníamos antes también. Ya el solo hecho de submuestrear y considerar en el modelo esas submuestras como parte de un agrupamiento, ya me está generando esa variable aleatoria. Lo que pasa conceptualmente en el caso anterior es que tenemos una única réplica, una única parcela por tratamiento, y eso ya trunca la estadística. En este caso, de vuelta, tenemos una variable fija bien clara que es el insecticida, y tenemos 2 réplicas para cada insecticida. Y así como yo podría de acá medir una única hoja y sacar ese dato, estoy midiendo 5 árboles y 10 hojas de cada árbol, y va a seguir funcionando como una única observación independiente. Pero al no promediar todo eso, sino considerarlo como observaciones producto de su muestra, voy a poder terminar sacando una varianza entre parcelas, una varianza entre árboles y finalmente lo que dijimos que era la varianza residual. Eso ahí estamos asumiendo diseño unidado, ¿no? Sí, yo todo esto suponiendo de vuelta un doble anidamiento y que acá no habría bloques, aunque uno podría llegar a señalarlos y construir el modelo de esa manera también. Pero, perdón, una pregunta. Entonces, en este caso, la variable parcela tiene 2 niveles y en el anterior tiene 1. No, eso no me queda claro, la verdad. En general, a los aleatorios como que se les da un identificador único. Entonces, si en este caso tenemos 6 parcelas, el nivel de parcela debería ser de 1 a 6. Ok, entonces en el anterior de 1 a 3. Sí.
Pero si lo haces en R, tenés que poner, o sea, se pone de 1 a 6 y de 1 a 3, o se puede poner en letras las parcelas y en números. No. Como que cada una tiene que tener un identificador único. Vos le puedes poner letras, pero las hay que poner en letras distintas. A eso va, que tiene 6 niveles. Claro, sí. Lo pongas en números o lo pongas en letra, tiene 6. Claro, digamos que quedaría como algo así en el R. La parcela 1 para el árbol. La parcela 2. Y acá el valor de insecticida. Y a esto se le puede poner 1A, parcela A, o lo que quieras, ya no importa, porque lo importante es que esta columna, y bueno, del árbol también, estén ingresadas a R como factor. Que sean niveles de un factor. Y que una en el modelo pregunta. van a ingresar como aleatorio. Sí, perdón. Y el árbol no tenés que repetir nunca un número, ¿no? A medida que vas avanzando en las parcelas, o sea, después para el grupo parcela 2, 2, 2, 2, 2, seguís con la árbol 11, 12 y así. Claro, son Ni todos en árbol árboles. ni en parcela tendrías que repetir, ¿o no? Tendrías que tener 6 parcelas. Y tantos árboles como hayas medido. En este caso son 5 por 6, ¿no? ¿Algo así era? Sí, 5 Sí. por 6, 30. Pero todas las parcelas que tengan el mismo tratamiento van a tener el mismo número, ¿o no? No, la parcela tiene id único. Ah, ok. Lo que pasaría si uno pone, por ejemplo, el árbol de 1 a 5 y lo repite de 1 a 5 en cada parcela, como que el R estaría como de alguna manera identificando que el mismo árbol fue medido en las distintas parcelas. Entonces eso es lo que no queremos que suceda. Entonces, por eso se le pone un identificador único. Ah, bien, eso lo puse mal recién. El árbol también tiene su id único. Una pregunta, entonces las hojas no serían variable explicativa. La determinación de cada hoja entra dentro del error. Entonces no sería no sería un efecto aleatorio que vos tengas que incluir como... O sea, entra dentro de acá, de lo que hablamos antes. Acá. Entra dentro del epsilon, que es una variable aleatoria. Siempre la venimos tomando, ahora si se dan cuenta, como una variable aleatoria. Pero es eso, no es la típica variable aleatoria de efecto fijo que venimos trabajando. Pero como desde el punto de vista del modelo, es una variable aleatoria. Tendrías una columna más que sea hoja. No hace falta identificar las hojas, porque justamente entran dentro del nivel del error. Claro, pero tenés que tener un datito para cada hoja. Sí, lo tenés que tener. O sea, vas a tener dentro del árbol 1, 10 mediciones, dentro del árbol 2, 10 mediciones, dentro del árbol 30, 10 mediciones. Claro, yo entiendo, no hace falta poner una extra que sea hoja, sino que pones las mediciones y repetís el renglón, digamos. Parcela 1, árbol 1, tratamiento 0, y tenés ese renglón repetido 10 veces con cada medición de cada hoja. Claro. Claro, y Ahí si va. tuviese que ponerle 3 repeticiones dentro de cada hoja, ahí sí tendría que agregarla, ¿no? Ahí sí tenés que agregar a la hoja como un efecto aleatorio. Ok. Claro, las variables de efectos aleatorios van a poder surgir solamente si fueron submuestreadas. La hoja va a ser una variable explicatoria aleatoria solo si yo tengo varios muestreos de cada unidad de hoja. Algo que me permita estimar una variabilidad en las hojas. Entonces, todo lo que no haya sido submuestreado, o ese último nivel que no fue submuestrado, es lo que va al error residual. ¿Sí? Ok, con eso, esa frase entonces está buena. Todo lo que no sea submuestrado no es variable explicatoria.
aleatorio. Claro, es una buena pregunta para hacerse, ¿qué acá puede funcionar como una variable aleatoria? Y tengo que tener sus muestras. Tengo que poder estimar una variabilidad entre esos agrupamientos, o esos potenciales agrupamientos. Esto creo que sirve para cualquier modelo mixto, no solo anidamiento. Porque un bloque también va a tener sus datos menos independientes, o unas medidas repetidas también va a tener algún sujeto o unidad medida más de una vez, y siempre es ese agrupamiento el que funciona como variable de efecto aleatorio. Medidas repetidas también, todo. O sea, este tipo de diseños experimentales justamente juega con eso de la falta de independencia en las observaciones. Perdón. Una pregunta. ¿Hay alguien habló? Sí, pregunta, no hay problema. Ah, bueno. Entonces, para concluir, si tenés 10 mediciones de hojas, tendrías la variable aleatoria árbol y la variable aleatoria parcela, ¿no? Sí. Bien, gracias. O sea, esto yo después lo voy a corregir, lo voy a charlar a ver realmente si está bien, si está mal. Me parece, o sea, yo creo, viéndolo ahora, que no está del todo correcto. ¿Qué cosa después lo volvemos a charlar, en todo caso? ¿Sí? Ay, yo hice mal otra vez. Bueno, disculpen por estas cosas, pero nos pasa a todos. Bueno, y el C, en este caso, digamos, de vuelta, digamos, teníamos un solo campo donde asignábamos a cada árbol un insecticida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la unidad experimental en este caso? Árbol. El árbol, ¿sí? Anteriormente eran las parcelas, que bueno, si es un bloque, ahí la parcela está condicionada por el bloque, pero por ahora sí, después lo vamos a ver ya en bloque. Pero en este caso queda claro que la unidad experimental es el árbol, que tenemos una variable explicatoria fija que es insecticida, y que en este caso tenemos al árbol como aleatoria, anidada, digamos, en insecticida, ¿sí? Porque cada árbol en particular se le asigna un determinado insecticida. Bueno, y hoja. Bueno, ¿y cuántas réplicas tendríamos en este caso? 5. 5. ¿Sí? ¿Y qué tipo de diseño sería también? ¿Anidado? Un diseño anidado, ¿sí? Porque tenemos ahí un submuestreo. Por las hojas de por cada las hojas árbol. adentro de cada árbol, claro. O sea, las 10 mediciones adentro de cada árbol no son independientes entre sí. Entonces ahí se está submuestreando, ¿sí? ¿Y los niveles de la variable aleatoria árbol? Sí. ¿Cuántos son? 5. Okay. 5 escrito de esta manera, ¿sí? O sea, recuerden lo que decíamos, que en el R en realidad conviene como especificarlo, si tenemos 30 árboles, conviene poner del 1 al 30, ¿sí? Claro, y yo había pensado que eran 30, o sea, ¿son 5 o son 30? Lo que pasa es que si vos la planteás como así árbol, unidad en insecticida, dentro de cada insecticida tenés 5 niveles, digamos, 5 claro. árboles. Entonces, planteada desde ese punto de vista, tenés 5. Pero para el R es necesario o es más fácil introducirlo como si fuesen de la 1 a la 30. Perfecto. De hecho, esa variabilidad, ese sigma del efecto árbol, se va a estimar usando 30 niveles de efecto aleatorio del árbol. Bueno, perfecto. Perdón, una pregunta. Entonces, hoja en ese sentido tampoco sería aleatoria. Es el error, digamos. Es como lo que dice acá entre paréntesis. Claro, pero antes, ¿no habíamos concluido antes que al final hojas no era efecto aleatorio? No, por eso, esto
es lo mismo, sigue sin ser un efecto aleatorio. Uno no Ok, tendría que ok. especificar el modelo a hoja como efecto aleatorio. Ok, O bueno, sea, el efecto aleatorio vendría dado por el árbol, en este genial. caso. No. Entonces, hojas no. Hoja no, hoja es el epsilon, ¿sí? O Genial, sea, genial. Igualmente, o sea, no para meter ruido, pero el epsilon no deja de ser un error aleatorio. Claro, pero no Siempre es una estuvo, siempre lo variable. tuvimos. No va a ser una variable de efectos aleatorios per se, pero siempre fue un nivel en donde teníamos diferencias entre las observaciones y siempre se generó una varianza en función de eso. Pasa Claro, que siempre le dijimos el error residual, pero la diferencia de mediciones entre hojas que viven del mismo árbol no deja de ser un efecto aleatorio biológico que existe. Por más que nosotros no le digamos ahora efecto aleatorio, variable de efecto aleatorio. Bueno, y entonces ya metiéndonos justamente en esto, de cómo uno especifica la estructura de agrupamiento en R, en general, digamos, vamos a empezar a ver modelos, los modelos que se llaman condicionales, donde se trabaja con variables de efectos aleatorios y se las modela explícitamente. Justamente lo que les decíamos antes es que es importante nombrar a cada nivel de los efectos aleatorios con un indicador único. Y cómo se le indica esa estructura de agrupamiento, esa falta de independencia, en general se la coloca con este tipo de estructura, ¿sí? En este caso es 1 barra y nuestra variable aleatoria en donde queremos especificar la falta de independencia, ¿sí? Ahora vamos a ver con algún ejemplo. Pero el 1, creo que no sé si ya lo llegaron a ver con Adriana, en este caso indica que lo que se va a estar cambiando, lo que se va a estar de alguna manera modelando es la ordenada al origen, ¿sí? Yo ahí podría agregar otros términos y hacer que se modele en realidad la pendiente de algún efecto fijo, por ejemplo. Pero cuando se escribe 1 barra x, que es lo más natural, uno lo que cambia es el valor de la ordenada, ¿sí? Según lo que uno ponga acá en x, que puede ser, por ejemplo, individuos, ¿sí? Entonces voy a tener para un individuo 1 que la media me está cambiando por un determinado valor. Para el individuo 2 me cambia por otro, para el 3 me cambia por otro. A mí no me interesa analizar específicamente cómo cambia cada individuo por separado, sino que lo analizo como un todo y parametrizo esa variabilidad con una varianza entre individuos, ¿sí? Ya o sea, la clase que viene ya lo vamos a ver mejor, pero lo que estamos generando es eso, una estructura de agrupamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso que es el más sencillo, que nosotros teníamos al árbol como una variable de efecto aleatorio, en este caso tendría que ser 1 sobre árbol, ¿sí? Y eso es lo que me genera. El árbol me genera la estructura de agrupamiento de mis datos. Todo lo que hay por debajo de árbol, que vendrían a ser las mediciones de las hojas, no son independientes entre sí porque responden a un mismo árbol. Entonces eso se lo estamos indicando con esta estructura, ¿sí? Y eso, por ejemplo, si uno lo lleva al R, lo que vamos a empezar a usar es una función que se llama LMR, pero no importa ahora. Tenemos al insecticida como un efecto fijo, y lo que se agrega es justamente esta parte, que es el modelado condicional, el efecto aleatorio de árbol, y lo que va a aparecer ahora de nuevo en los summaries de nuestros modelos es una partecita que se va a llamar random effects, ¿sí? De efectos aleatorios. Y, por ejemplo, ven acá nos dan las varianzas, me da la varianza para el efecto aleatorio de árbol y me da la varianza para el residual, pero lo que siempre es importante chequear es que si uno tenía, como era en este caso, 5 árboles por tratamiento, pero como dijimos, cada árbol tiene que llevar su propio identificador, entonces la cantidad de niveles que tengo dentro de árbol son 15. Y eso debería quedar bien especificado acá.
si acá ustedes no ven, por ejemplo, que diga 15 y ven 5, ahí lo está tomando de manera distinta. Entonces siempre hay que chequear un poquito justamente esto, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, y este ya no me lo pondría a discutir porque ni siquiera estamos seguros de acuerdo si es un bloque o no es un bloque. Pero en todo caso, ahí cuando uno quiere tener efectos, como una suma de efectos aleatorios, como dos variables de efectos aleatorios juntas, uno lo puede especificar de dos maneras que son equivalentes, ¿sí? Uno lo puede poner como un efecto aleatorio del bloque más un efecto aleatorio del árbol, y la otra forma es poner bloque barrita árbol, ¿sí? Si están identificados, como dijimos acá, unívocamente, estas dos formas de escribirlo son equivalentes. ¿Sí? Bueno. Hasta acá llegamos con el problema 3. Nada, si les parece, pasamos al otro porque ya no nos va a quedar demasiado tiempo. Si les parece, digamos, a ver, el problema 4, la idea era, una vez ya discutido estas cuestiones de las variables, de efectos aleatorios, de efectos fijos, etc., hay una cuestión con los modelos mixtos, que es que lo podemos modelar, en principio, con dos enfoques distintos, ¿sí? Uno que es el modelo condicional, y otro es el modelo marginal, que en algunos momentos tienen sus equivalencias, ¿sí? Ahora, y un poco la idea era empezar a trabajar eso con un problema, no importa, o sea, el enunciado biológico no es que nos interese analizar ahora las conclusiones ni nada por el estilo. Pero sí, por ejemplo, que puedan correr el script y ver esto de las equivalencias entre un modelo condicional y un modelo marginal. ¿Sí? ¿Adriana les habló ya un poco de esto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, si quieren, leemos el problema 4, así más o menos si hay alguna duda nos la sacamos ahora, y les dejo que corran el script para después hacer como un cierre y discutir esto de los dos tipos de modelos. ¿Sí? Bueno, dice: con el objetivo de estudiar el efecto del suministro de una dieta mixta compuesta por alfalfa y avena sobre la absorción de glucosa y resistencia a la insulina en equinos, se desarrolló una experiencia en un grupo de 16 equinos, todos clínicamente sanos. Se separaron al azar en dos grupos, y los animales de cada grupo fueron sometidos a un régimen alimenticio y de manejo distinto. En un lote A, de campo A, a campo, 9 equinos fueron alimentados exclusivamente con pasturas naturales. Y en el otro lote, en estabulados, 7 equinos fueron alimentados en corral con heno de alfalfa y grano de avena. ¿Sí? Tenemos dos tratamientos. Entonces, luego de 2 meses de tratamiento se efectuó en cada animal la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Para medirle lo que ellos querían medir. La prueba consiste en administrar un concentrado de glucosa y tomar muestras de sangre cada 30 minutos, luego del suministro durante 8 horas. ¿Sí? Se compararon las curvas de glucemia de ambos grupos y le dimos la base de datos, que en realidad no es un TXT, sino que es un Excel. Y bueno, nada, la idea es que entendamos un poquito el enunciado, qué tipo de variables hay, y pasen a hacer el script, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Tenemos alguna variable de efecto fijo? ¿Sí o no? Sí, el tipo de alimentación. Perfecto, el tipo de alimentación. Tenemos Y el tiempo también. El tiempo en la base que de datos está el tiempo también incluido. Claro. Entonces, por un lado, tenemos una variable de efecto fijo que es el tratamiento, ¿sí? Tenemos caballos que fueron alimentados con una cosa y caballos que fueron alimentados con otra cosa. Y nos interesa ver la diferencia entre esos dos tratamientos, ¿sí? Por el otro, nos dice que
a cada caballo se le midió en el tiempo la glucosa en sangre, ¿no? Si mal no recuerdo. Y hay como varios tiempos, ¿sí? Al cabo de 8 horas. Entonces, en este caso en particular, ya lo vamos a ver más adelante, pero el tiempo también es un factor fijo, porque justamente, digamos, nos interesa analizar esa curva de glucemia, ¿sí? Este caso sería un diseño de medidas repetidas, que no es ni un bloque ni un anidado, sino que tenemos, de alguna manera, medimos para cada individuo distintas oportunidades, seguidas en el tiempo con un esquema que nos interesa evaluar, ¿sí? Hay como una secuencia que a nosotros nos interesa. En este caso lo medimos cada 30 minutos, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, ¿cuál sería la unidad experimental? Cada animal. Cada animal, cada caballo, ¿sí? ¿Y tenemos o no tenemos una variable de efecto aleatorio? Hay un identificador de cada caballo. Quizás esa va de efecto aleatorio. Ok, pero más allá de la base de datos, ¿qué les parece a ustedes? Claro, ven acá falta de independencia entre ciertos datos y dónde se agrupan. Todo el tiempo, o sea, hay que aclarar el caballo como variable explicatoria aleatoria. ¿Sí? Claro. Le tomo varias mediciones. Perfecto, porque justamente es esto, digamos, si yo le mido muchas veces en el tiempo a un mismo caballo, esas observaciones no son independientes para nada, ¿sí? Entonces, de alguna manera eso lo tengo que especificar en el modelo, porque si no, estaría violando el principio de independencia, ¿sí? Esa sería la variable tiempo. No, la variable tiempo es una variable de efecto fijo. Lo que es la variable de efecto aleatorio es el caballo, porque a lo que yo, ¿qué es lo que me define la estructura de agrupamiento en mis datos? El caballo. El caballo es lo que yo mido varias veces, en este caso en el tiempo. ¿Sí? Claro. Imagínate que no avisaras de que es el mismo caballo en cada tiempo. El R va a poder seguir entendiendo que hay varios tiempos, pero va a pensar que en cada tiempo estás midiendo un caballo distinto. Claro. Sí, Para no. ese tiempo, pero que es otra unidad experimental. Me quedó claro, sí, si no le ponemos que es el mismo caballo, no se entiende. Perfecto. Imagínense otra situación en donde quizás el tiempo no nos interesa como una variable de efecto fijo. Pónganle, no es el caso, porque este es un diseño de medidas repetidas. Pero pónganle que medimos 5 veces la glucosa en cada caballo aleatoriamente en 5 días distintos. Ahí quizá o sea, a mí no me interesa meter la variable tiempo como un efecto fijo, pero igual el caballo sigue siendo mi estructura de agrupamiento, porque yo tengo 5 mediciones adentro de cada caballo. Eso sería más un diseño anidado. En este caso en particular, como el tiempo sí nos interesa y tiene una secuencia precisa que a nosotros nos interesa evaluar, digamos, las diferencias, es un ensayo de medidas repetidas. Y el tiempo entra como un efecto fijo, ¿sí? Pero no importa. Lo importante acá es entender que justamente tengo una variable de efecto aleatorio, que es el caballo, que es el que de alguna manera me determina justamente eso, la estructura de agrupamiento, dónde tengo la independencia y dónde no la tengo. ¿Sí? Bueno, entonces la idea que van a tener en el script es córranlo, y lo que van a hacer es plantearlo justamente de dos maneras. Plantearlo desde un punto de vista del modelo condicional y uno desde el punto de vista de un modelo marginal. ¿Sí? Córranlo y después lo charlamos. ¿Les parece? Dale. Dale. Bueno, entonces habíamos
llegado a plantear el ejercicio, el enunciado. Un poco lo que charlamos era esto, cuáles eran las variables, la unidad experimental, la variable respuesta, las variables explicatorias, ¿sí? Y lo que, en realidad ahora lo que viene, que algunos con los que estuve charlando, es no tratar de analizarlo desde el punto de vista más biológico, si la interacción da, si la interacción no da, sino más bien la idea es comparar justamente, hacer como una introducción breve de los dos abordajes que vamos a empezar a ver, tanto el martes como el jueves, ¿sí? Así que la idea no es que hoy terminen de tener la claridad de todo, sino que lo vamos a ir trabajando en estas dos clases, ¿sí? Pero bueno, al menos queremos plantear desde un principio estas dos maneras de trabajar con modelos mixtos, ¿sí? Entonces, justamente, bueno, no lo voy a repetir mucho porque entiendo que Adriana les habló de esto, pero tenemos dos formas, los modelos condicionales, en donde explícitamente estamos modelando el efecto aleatorio con una varianza que nosotros agregamos, que fue la que estuvimos charlando, por ejemplo, en el problema 1, ¿sí? Y entonces, eso es lo que se llama un modelo condicional, donde nosotros explícitamente estamos modelando la variable de efecto aleatorio, ¿sí? Y en cambio, en los modelos marginales, es donde de alguna manera nosotros no vamos a modelar, digamos, la variable de efecto aleatorio, no vamos a modelar una varianza para esa variable, pero igualmente tenemos que tener en cuenta la falta de independencia en los residuos, ¿sí? Porque esa variable, una variable explicatoria aleatoria, me está induciendo una estructura de agrupamiento de mis datos. No son independientes lo que yo mida a nivel, por ejemplo, de los caballos, en este caso, ¿sí? Entonces eso, si yo no le pongo un efecto aleatorio, lo tengo que modelar de otra manera. Y la otra manera es justamente trabajando con la estructura de los residuos, de la estructura de correlación residual. Que un poco de esto ya habíamos empezado a hacer con, por ejemplo, cuando modelamos varianzas con heterocedasticidad, que modelamos una varianza distinta para, por ejemplo, para un nivel de un tratamiento. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a modelar son las covarianzas entre esos niveles, ¿sí? Y eso es lo que se llama modelar la estructura de correlación residual. Entonces, en este caso, las mediciones de glucemia, en el caso particular de nuestro problema, las vamos a modelar con un modelo lineal múltiple y vamos a estimar una estructura de correlación de los residuos para cada individuo, ¿sí? Y en el caso del modelo condicional, lo que vamos a hacer es agregar un efecto aleatorio, o sea, las mediciones de glucemia a lo largo del tiempo se modelan individualmente para cada individuo y estamos agregando un efecto aleatorio distinto para cada sujeto, ¿sí? Y no nos metemos con los residuos. Los residuos de esto van a ser independientes porque yo ya estoy considerando el efecto aleatorio. Entonces voy a tener una varianza para mi efecto aleatorio y una varianza residual, ¿sí? Esa es la gran diferencia, y lo que vamos a ver es que en algunas condiciones estos dos modelos son equivalentes, ¿sí? Y lo que está bueno es darse cuenta un poco por qué son equivalentes, ¿sí? Acá, esto es simplemente para que tengan una idea de cómo eran los datos. Tenemos nuestra variable de respuesta glucemia, tenemos dos niveles del tratamiento alimentación, a campo y estabulado, y tenemos diferentes medidas en diferentes equinos, en diferentes caballos, y en cada uno de ellos medimos varias veces, ¿sí? Esto es lo que se llama gráficos de perfiles, spaghetti, que los vamos a seguir usando en las clases que vienen, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá estamos? Entonces, el script tenían la forma de correr los dos modelos, el modelo condicional y el modelo marginal, ¿sí? El modelo condicional, planteado, digamos, como en este formato de comparación de medias, vendría a ser que nosotros tenemos... no me sale acá el puntero, perdón. Acá tenemos un efecto de alfa I, que vendría a ser el efecto fijo de mi tratamiento de alimentación, ¿sí? Porque ven que tienen los dos niveles, uno sería campo y el otro sería estabulados, ¿sí?
Después tenemos acá el efecto aleatorio, un efecto aleatorio que lo nombramos con esa beta mayúscula, ¿sí? Que vendría a ser el efecto, digamos, de cada individuo, ¿sí? O sea, lo que me modifica la media según sea el equino 1, el equino 2, el equino 3, el equino 4, etc. Que está justamente anidado en el tratamiento, porque cada equino yo lo tengo asignado a un determinado tratamiento en particular y no tengo el mismo equino para los dos tratamientos, ¿sí? Entonces, por eso se indica que está anidado. Y por último, tengo después un efecto fijo del tiempo, que acaba de 1 a 4, ¿sí? Si no le pifiamos en los tiempos que tenemos. Y después la interacción, ¿sí? La interacción entre tiempo y tratamiento. Bueno, y por último el error aleatorio, ¿sí? Entonces acá estamos modelando de forma explícita un efecto aleatorio para el individuo que sigue una distribución normal con media cero y una varianza homogénea, ¿sí? Un sigma de equinos. ¿Cómo hacemos eso en el R? Hay como dos librerías que nos permiten hacerlo con dos funciones distintas. Una es LME y otra es LMR. ¿Sí? En las dos. Sí. Perdón, una consulta con los subíndices. Sí. J iría de 1 a 16, ¿qué serían los caballos? J serían los caballos, sí. A ver, acá está Okay. B de J, que y está anidado. Y está anidado en el tratamiento. El caballo 1 está asignado, o sea, al tratamiento 1. El caballo 2 al tratamiento y así sucesivamente. Ok, bárbaro. Pero a su vez no estarían como anidados en cada tiempo medido. No, en realidad el tiempo está cruzado con caballos, porque tenés todos los tiempos en los caballos, ¿no? O sea, no, sí, en realidad... medio mareo eso, sí. Sí. Claro, pensá que si yo te digo el caballo 1, ¿en cuántos tratamientos está? Solamente lo vas a poder encontrar en uno de los dos, por eso está anidado el tratamiento. Claro. Si te pregunto, el caballo 1, ¿en cuántos tiempos de registro está? Ah, está bien, puede ser que sea 1 a 4. Está cruzado. Claro. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Y por eso a la hora de definir los índices no nos importa mucho que el diseño esté desbalanceado, porque a mí como que me hacía ruido eso, que tenía 9... No importa. O sea, en este caso, como lo estamos identificando así, no nos haría ruido a esto a nivel de subíndices. Pero entiendo que, bien, nada, es un detalle nomás, no se preocupen por eso. Pero en particular es eso, bien, como cada caballo está anidado a un tratamiento, podemos ponerle al caballo un identificador único y decirle, bueno, el caballo 1 está a este tratamiento, el caballo 2 a este, y así sucesivamente. Bárbaro, gracias. Bueno, entonces, tenemos dos funciones que son equivalentes, digamos, hacen lo mismo. Una es LME y otra es LMR, que provienen de dos librerías distintas, ¿sí? Y la forma de ingresar el efecto aleatorio es ligeramente distinta. O sea, la forma es como ya lo vimos antes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hay que indicarle la estructura de agrupamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura de agrupamiento? Es que yo tengo observaciones no independientes dentro de cada equino, dentro de cada caballo. Entonces tengo que poner a mi variable equino como mi factor de agrupamiento, ¿sí? Y eso lo indico así, como 1 barra equino. Y en este caso en particular se agrega explícitamente que es el argumento random, pero no importa. Estas dos cosas son totalmente equivalentes. Es la forma de cómo se introduce en cada librería, ¿sí? Y por otro lado, podemos plantear lo mismo, pero desde un punto de vista del modelo marginal, ¿sí? En donde de vuelta tenemos la media global, el efecto del tratamiento. Acá ya no tenemos más el efecto aleatorio del individuo, entonces tenemos el efecto fijo del tiempo, y tenemos la interacción, y tenemos los residuos, ¿sí? En este caso, en el condicional, los residuos siguen una distribución normal con media cero y varianza homogénea. Pero en el caso del marginal, ahí es donde vamos a introducir justamente la falta de independencia de las observaciones, ¿sí? Y entonces ya no vamos a tener que la varianza es homogénea, sino que la vamos a modelar con una matriz de correlación.
y podemos usar diferentes matrices de correlación, ¿sí? En particular, la que usamos acá es la matriz de correlación de simetría compuesta, ¿sí? Que lo que hace es decir, bueno, para cada individuo, digamos, el tiempo 1 y el tiempo 2 están correlacionados con un coeficiente de correlación que es ρ, que en este caso es el mismo entre el tiempo 2 y el tiempo 3, que es el mismo entre el tiempo 4 y el tiempo 1, ¿sí? Se ve que es la misma correlación, o sea, estoy asumiendo que tengo una misma correlación entre observaciones independientemente del tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si me queda muy claro. ¿Qué parte? Decime. A ver, la diferencia en planteo del modelo es que no tenemos al caballo, no lo ponemos. Acá no lo pones explícitamente, no. Lo estás Claro, modelando ponemos de solo otra el manera. tiempo, tratamiento, interacción entre tiempo y tratamiento, y nos queda en la matriz. ¿Qué es la matriz? La matriz J sería el caballo, ¿no? El J, a ver, déjamelo ver. Sí, el J sería el caballo. Vas a tener una matriz para cada caballo. Que en este caso es la misma, porque no estamos modelando según el caballo, pero esta se va a repetir para todos los caballos, porque va a ser el mismo ρ para todos los caballos. Ok. Pero vos de alguna manera, ¿qué? ¿Qué es ρ? ρ es el coeficiente de correlación entre las observaciones. Ah, ok. O sea, entre la observación, el tiempo 1 y el tiempo 2, tenés un coeficiente de correlación de, no sé, 0,7, que es el mismo entre tiempo 1 y tiempo 3, que es el mismo entre tiempo 1 y tiempo 4, que es el mismo entre tiempo 2 y tiempo 3, entre tiempo 3 y tiempo 4. Todos tienen la misma, o sea, si uno aumenta, el otro aumenta, y con un grado de asociación del 0,75, ¿sí? Es un coeficiente de correlación de 0,75, poner, por decir un valor. ρ puede tomar cualquier valor entre... Pero, profe, ¿por qué ρ Ese es valor, la ¿quién lo misma? asigna? ¿Qué? Perdón, de a uno. O sea, llegué a escuchar una de las preguntas, ρ es un parámetro que yo voy a estimar en el modelo, justamente. Ok. Yo Al tenía igual, la duda de por qué es igual para todos los tiempos. lo estamos asumiendo. Nosotros estamos Ah, ok. asumiendo una estructura sencilla de correlación, que es la de simetría compuesta. Cuando uno habla de una matriz de simetría compuesta, implica esto, que todos tienen la misma correlación entre sí. ¿Sí? Entonces, son dos formas de alguna manera, de modelar la falta de independencia entre las dos observaciones. Y en este caso en particular, estos dos modelos son equivalentes. ¿Sí? Son equivalentes, quiere decir que numéricamente dan lo mismo. Los coeficientes en un modelo y los coeficientes en otro dan lo mismo. Y tienen otras similitudes. Pero el corolario de esto, ahora vamos a llegar, esperen, no me quiero adelantar. La forma de modelar este modelo marginal es utilizando, ¿se acuerdan? La misma función que utilizamos para modelar cuando teníamos heteroselasticidad. Porque básicamente es meternos con la estructura de los residuos. Antes, acá agregamos un weight con un var_iden, con un var power, con lo que sea. Ahora, en vez de hacer eso, metemos un argumento que se llama correlation y le ponemos qué matriz queremos nosotros en particular, que vendría a ser cor_com_sim, es una matriz de simetría compuesta, y justamente acá le indicamos esto que charlábamos recién, de que de vuelta equino es nuestro factor de agrupamiento, y lo que tiene que estimar son las correlaciones dentro de las observaciones dentro de cada caballo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, o sea, básicamente sí. Yo estoy intentando pensar, pues si no pones eso, te toma como que son todos caballos distintos, como los modelos de antes. Esto lo que te está diciendo la matriz es que tengas cuidado que para cada J, que es cada caballo, tiene una correlación entre sí dependiendo del tiempo. Y la correlación es un múltiplo de, no sé, de este ρ que tiene. O sea, es como una especificación. Sí, hay que especificarlo justamente por esto, porque vos tenés tiempos
que si vos no le especificás esto, los tiempos no son independientes. Digamos, vos cada tiempo lo mediste en un mismo caballo. Entonces, eso, ahí tenés falta de independencia. Claro. Bueno, entonces si nosotros pasamos a ver los dos modelos, el modelo 1A era este, hecho con LME para el modelo condicional, y el modelo 2 era este modelo marginal, ¿sí? Y estos son los coeficientes estimados para cada uno de ellos. ¿Notan que son exactamente iguales? A nivel de los coeficientes de nuestros factores fijos. O sea, acá el intercept es 84,89. Acá este es 84,89. Acá este da 2,897. Acá lo mismo. Son todos exactamente iguales. Numéricamente, el modelo da el mismo resultado. Las mismas predicciones. ¿Sí? Lo que cambia es la manera en que uno modela la falta de independencia. Que es lo que está ahí marcado en rojo. En un caso, estimamos efectos aleatorios y en el otro caso estimamos una estructura de correlación. ¿Sí? Estos dos modelos, justo estos, son numéricamente equivalentes, ¿sí? Es lo mismo generar un efecto aleatorio de 1 sobre Kino que modelar la estructura de los residuos con una simetría compuesta. Si yo uso otra matriz de correlación, no son iguales. Pero estos dos modelos sí son numéricamente equivalentes. ¿Sí? Y Martín, el primer modelo se puede escribir de otra manera, ¿no? Porque hay otra forma de ver los random effects, creo. Sí, dependiendo de la función que uses, te lo da te muestra la varianza y el STD, y en este caso... Pero son equivalentes esas dos. Es lo mismo, sí, Perfecto. son iguales. O sea, da lo mismo ser uno o el otro. ¿Sí? Martín, y el que sean equivalentes nos habla de que los errores tienen distribución normal. ¿Cómo se ve eso? No, de que sean equivalentes se refiere a esto, que es la base de por qué estamos comparando estos dos modelos. Uno, que los coeficientes estimados son idénticos. El segundo es que la varianza total no explicada es igual en los dos modelos. ¿Sí? Acá, la varianza, el error estándar residual en el modelo marginal nos da 26,52. ¿Sí? En este caso, en el modelo condicional, si ustedes suman la varianza residual y la varianza entre quinos, tiene que dar exactamente este valor, ¿sí? Que lo tenían creo que lo tenían en el script calculado. Y, ¿se entiende? Si ustedes suman, a ver, lo que pasa es que acá está en desvío estándar. Sí, Bueno, o sea, te daba un poquito diferente. lo A que lo hay que último de sumar todo son está. las varianzas, ¿sí? La varianza de 1, o sea, la varianza no explicada acá, que es la residual, me da no sé cuánto, porque no lo tengo acá. Y esta, la suma de las dos varianzas, también me tiene que dar ese mismo valor, ¿sí? A nivel de varianza, no a nivel de residuos estándar. Eso, de vuelta, muestra la equivalencia entre los dos modelos, pero además, lo que está bueno que retengan también es que la varianza entre caballos, o sea, la varianza del efecto aleatorio, es parte de la varianza no explicada, ¿sí? Yo meto eso en el modelo, de alguna manera, para absorber parte de la varianza no explicada en mi factor equino y reducir la varianza residual. Bueno, y por último, la otra equivalencia es que, si recuerdan de lo que les dijo Adriana, para un modelo condicional uno puede calcular un coeficiente que se llama coeficiente de correlación intraclase, ¿sí? Que esto traducido al castellano vendría a ser el coeficiente de correlación adentro de los equinos. Intraclase, la clase sería el equino. ¿Sí?
Ese coeficiente de correlación, que se calcula como la fracción de la varianza para equinos dividido la varianza total, da 0,74, que es numéricamente equivalente a este valor de ρ que habíamos obtenido en el modelo marginal, 0,74, 1. ¿Sí? Eso significa, o sea, lo que hay detrás de todo eso, es que el modelo condicional, con un efecto aleatorio a nivel del individuo, de alguna manera está induciendo una estructura de correlación de simetría compuesta en los residuos. ¿Sí? No lo estamos haciendo explícitamente, pero está haciendo eso, básicamente. ¿Sí? De alguna manera, esto, que haya un coeficiente de correlación intraclase, me está diciendo que justamente todo lo que viene debajo de Kino, en este modelo también me está considerando la falta de independencia. Y en este caso no hace falta modelarlo en la estructura residual, y en este caso yo lo modelo explícitamente en la estructura de los residuos. Profe, y que dé cercano a 1, que quiere decir que la mayor parte de la variabilidad está explicada por la variabilidad entre equinos. No, justamente lo que dé más alto que 1, ya lo vamos a ver, digamos, bien, más alto que 1, cercano a 1, implica que las correlaciones entre las observaciones adentro de cada equino son más fuertes que la variabilidad que hay entre diferentes equinos. Pero ya lo vamos a ver, no se preocupen. O sea, pero si el coeficiente de correlación este es alto, me está indicando que entre los tiempos la correlación es alta. Como que si el tiempo 1 es más alto, el tiempo 2 va a ser más alto y así sucesivamente. Entonces, lo que me está diciendo esto es que la varianza residual es más chica que la varianza entre equinos. Bueno, más o menos lo pudieron, o sea, esto no es fácil de entenderlo, cuesta, entiendo que también Adriana algo les comentó de esto, pero nada, es realmente interesante que con dos abordajes distintos uno está llegando numéricamente al mismo resultado, ¿sí? Y de hecho, lo más para mí interesante es que justamente un efecto aleatorio lo que están induciendo es esta misma estructura de simetría, ¿sí? Esto de que son numéricamente equivalentes, para terminar, es solo válido cuando mi variable de respuesta es normal, o sea, cuando yo modelo un modelo lineal general. En modelos lineales generalizados, esta equivalencia no corre, no es válido, ¿sí? Si quieren ver esto, en el sur, el libro, el capítulo, el que está citado en la guía, creo que no me acuerdo qué número de capítulo es, ahí está demostrado esta equivalencia entre el modelo condicional y el modelo marginal, en el capítulo 6. Ahí en las referencias de esta guía lo tienen. ¿Sí? Bueno, y ya para terminar, esto es casi un extra, digamos, porque esto se puede complejizar aún más, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar ahora dos librerías básicamente, la NLME y la LM4, que son estas tres funciones que acabamos de ver, ¿sí? Con LME, la función GLS, que es la que ya venimos usando, nos permite modelar tanto heterocedasticidad como estructuras de correlación, ¿sí? Entonces lo que hace es modelar residuos. En cambio, con LM4, con la función LMER, solo nos permite modelar efectos aleatorios. Entonces, solo nos permite construir modelos condicionales. Pero, si esto alguna vez les interesa, digamos, no es que lo vayamos a usar en la materia, la función LME de esta librería permite combinar estructuras de correlación y efectos aleatorios. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, por alguna razón, modelar el efecto aleatorio de Kino como un condicional, pero además agregarle un modelado de varianza, lo podría hacer con LME. ¿Sí? Y eso vos
lo podés modelar por Variden, por VarPower y todo eso, ¿no? Claro. ¿Lo chequeás cuál es el mejor con el AIC? Sí, viendo los residuos y chequeando por AIC. ¿Sí? Acá creo que al final del script tenían este ejemplito en donde lo que hacíamos es con la función LME modelar con un efecto aleatorio al equino y le metíamos con el weights una varianza distinta para cada tiempo. ¿Sí? Y entonces íbamos a tener un efecto aleatorio, pero además un modelado de la varianza. ¿Sí? Bueno, esto es para mostrarle la gran complejidad que son este tipo de modelos. Nosotros no vamos a estar haciendo esto, pero sí vamos a estar trabajando el martes con modelos condicionales, o sea, modelos de efectos aleatorios, porque en general cuando uno trabaja con bloques, con anidados, etc., uno tiende a trabajar con modelos condicionales, y cuando uno trabaja con medidas repetidas, uno tiende a trabajar a modelar los residuos, porque justamente tiene la ventaja de que nos permite utilizar distintas estructuras de correlación. ¿Sí? Porque acá yo solo les dije que estos dos modelos son equivalentes, pero si yo acá le cambio la matriz de correlación, ya no son más equivalentes, entonces no puedo hacer esa equivalencia. Entonces, para medidas repetidas, quizás es falso pensar de que las observaciones tienen la misma correlación, sino que capaz la correlación va disminuyendo con el tiempo, por ejemplo, o con el espacio, o con lo que sea. Entonces, los modelos marginales permiten esa flexibilidad que un modelo condicional no lo permite. ¿Sí? Y hasta acá llegamos. ¿Alguna duda? ¿Quedaron fritos? Fritos. Fritos.